entrevista hoy desde España con Santiago Díaz. Santiago, bienvenido nuevamente y gracias por estar en este espacio donde normalmente conversamos de las cosas que más nos gustan y conocemos a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Santiago, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, muy bien, encantado de charlar con vosotras, o sea que estupendo, fenomenal. Buenísimo. Paola, entonces, vamos de lleno. Sí, para conocer un poquito más a nuestro invitado, Santiago Díaz es oriundo de la ciudad de Madrid, ha trabajado como guionista de cine y televisión para diferentes productoras y durante sus más de 25 años de carrera profesional ha escrito alrededor de 600 guiones, así que tiene algo de práctica en esto. En lo literario, su primera incursión en la novela fue Talión en el 2018, que recientemente la leímos en el Club Atrello. Y ha ganado varios premios, fue traducida a varios idiomas y se vendieron los derechos para ser adaptada a una serie televisiva. Con su segunda novela, El Buen Padre, que es esta que tengo aquí, de la que vamos a estar conversando el día de hoy, inicia la saga policial protagonizada por una inspectora bastante curiosa llamada Indira Ramos. Y recientemente también, el mes pasado, publicó una novela juvenil llamada Taurus, Salvar la Tierra. Ahora sí, Maru, comencemos con la entrevista. Bueno, Santiago, bienvenido. Y como mencionaba Pau recién, sabemos que empezaste escribiendo guiones, y entonces nos gustaría saber, ¿qué te parece a vos que es más difícil de lograr, la novela o un guión? Bueno, es una pregunta complicada, pero a ver si te la sé responder, sobre todo porque hay, a pesar de que de las dos maneras estás contando una historia, ¿no? Son maneras muy diferentes de contarla, con un formato muy diferente y sobre todo con un equipo muy diferente. Normalmente, casi todas las series en las que yo he trabajado, estás con un equipo, ¿no? Y estás con gente con la que contrastar opiniones, con las que discutir dudas, con las que discutir decisiones, y en una novela estás completamente solo, ¿no? Tienes tus lectores de confianza a las que les puedes preguntar o con los que puedes consultar algo, pero realmente la decisión la tienes que tomar tú porque eres la única persona que está metida de lleno en esa historia. Entonces, es más complicado en ese sentido, pero después también tiene muchas ventajas, ¿no? Que a pesar de que muchas veces puedes equivocarte en la decisión que tomas, es única y exclusivamente tuya, no tienes que convencer a nadie, no tienes que tratar de que los demás se adapten a tu idea y demás, sino que la llevas para adelante, la desarrollas con toda tu ilusión y todas tus ganas, y entonces yo creo que eso hace que sea más llevadero muchas veces poder llevar a cabo esa historia, ¿no? Entonces, bueno, son maneras diferentes, pero siempre estamos contando una historia. No sé si te he respondido porque me pongo a hablar. Sí, por supuesto. Sí, sí, total. Clarísimo. Total. Muy bien. Santiago, contaste en una entrevista que tenés una manía a la hora de escribir. Bueno, y cito textual lo que dijiste, ¿no? No puedo dejar una palabra sola en una línea, soy capaz de volver a redactar todo el párrafo para evitarlo, ¿no? Nos gustaría saber qué otra manía así tan específica tenés a la hora de escribir. Bueno, a ver, esa es una manera la de dejar palabras sueltas, y es una manera totalmente absurda porque en el formato en el que yo escribo, después no tiene nada que ver con cómo se traslada el libro, ¿no? Porque después lo maquetan y todo cambia, o cuando llega la edición o la corrección ortotipográfica, pues una sola coma puede trastocar todo ese párrafo y puede pasar palabras a la línea de abajo, entonces es absurda, pero no puedo con ella, ¿no? Y el guión me pasa lo mismo, sobre todo de una página a otra, porque en guión sabéis que está el nombre del personaje y debajo el diálogo, ¿no? Y hay muchas veces que si el formato no está perfecto, se te queda el nombre del personaje en una página y el diálogo en la siguiente. Vamos, yo me puedo morir. O sea, veo eso y me puedo morir. Es como un toque diferente al de Indira, pero digamos que tenés alguna rotación. Sí. Y después, pues más manías, en cuanto al texto en sí, pocas, salvo esa que me puede, superior a mí, pero yo siempre, toda mi vida, pues he necesitado mucha tranquilidad. Yo no trabajo con música, yo tengo compañeros y amigos que trabajan con música, yo no puedo, yo necesito un silencio absoluto, necesito estar en mi despacho, en mi lugar de trabajo, pero eso ha sido hasta hace bien poco, porque desde hace 2 o 3 años, sobre todo cuando publiqué Talión, que yo he tenido que seguir, bueno, no como si fuera una condena, ¿no? Pero he seguido escribiendo guiones para televisión, me he tenido que adaptar a hacerlo en lugares
en los que he estado de promoción, entonces pues en tren, en avión, en hoteles, me he tenido que adaptar pues porque al fin y al cabo tienes que sacar el trabajo adelante y entonces esa manía que yo tenía de estar encerrado en mi habitación, en mi despacho, que nadie me molestase, tal, pues bueno, pues ya la he tenido que dejar de lado porque me he tenido que adaptar a las circunstancias y pocas manías más, la verdad. Sí, después yo soy muy maniático a la hora de leer lo que he escrito el día anterior, por ejemplo, y con lo cual a lo mejor, como haya tenido un día muy productivo, pierdo toda la mañana en leer lo que escribí el día anterior y en corregir y entonces no hago nada nuevo. Entonces de repente me doy cuenta de que ya es por la tarde y digo, es que he perdido la mañana entera corrigiendo lo que ayer ya había corregido, ¿no? Pero bueno, soy muy maniático en ese sentido, pero yo creo que al final me ayuda porque cuando cierro un capítulo de una novela o un guión, me doy cuenta de que no tengo que repasar ni reescribir tanto como muchas otras personas que lo hacen de una manera distinta, que lo escriben todo de seguido y después lo van revisando. Yo cuando cierro un capítulo o una secuencia de un guión, está prácticamente para ir a rodar. Muy bien, o sea que terminás de escribir la novela y digamos que te lleva más tiempo escribirla que editarla, una cosa así. Sí, o sea, bueno, aunque después, claro, evidentemente, eso es lo que me gustaría, ¿no? Porque yo desde que termino de escribirla, yo supongo que nos pasa a todos los que escribimos, ¿no? Que parece que es perfecto y que no se puede cambiar ni una coma porque como cambies una sola palabra se cae toda la narración y ya no funciona nada y no es cierto, ¿no? Después entran otras personas que lo ven desde fuera y que ven y que encuentran fallos que tú no te habías dado cuenta, o no fallos, sino maneras diferentes de contar lo mismo y a lo mejor más acertadas o características de personajes que has presentado en un momento y que se te han no olvidado, pero no las has metido en este momento que correspondería, ¿no? Y no te das cuenta, entonces te lo van diciendo y siempre tienes que cambiar, ¿no? Pero bueno, por eso es una manía, ¿no? Que muchas veces quizá no habría que ser tan meticuloso a la hora de terminar un capítulo, sino dejar que fluya e ir a lo siguiente para que después revisarlo, pero yo sí que tengo esa manía de volver para atrás, leérmelo 1000 veces y llega un momento que ya digo, mira, pasa al siguiente porque es imposible ya cambiar más palabritas, una coma, un artículo, cualquier cosita. Muy bien. Bueno, si supieras todas las manías que nos han confesado por acá muchos escritores, Sí, bueno, no. la tuya sería muy habitual. Bien. Lo sé, que hay gente muy maniática por ahí, vamos, lo sé. Sí, acá entre nosotras también. Sí. ¿Vosotras escribís? Yo sí, y Maru también. Elena y Maru. Pues también tendréis vuestras manías, claro. Sí, Por por supuesto. Me imagino que sí. Es imposible dedicarnos a escribir, ¿verdad? Sin tener nuestras manías, nuestra manera de hacer las cosas y que como nos cambien algo, pues es que nos trastocan muchas veces la concentración, ¿no? Y que necesitas, como no tengas tus papeles o tus cosas o tal, pues hasta que no tengas todo no te puedes dedicar a pensar y a escribir y plenamente a ello, que yo creo que si no lo haces así no te sale nunca como tú quieres. Total. Sí, a veces también se puede usar como excusa eso, ¿no? Para no empezar a escribir. Para procrastinar. La procrastinación, ¿no? De siempre, que yo me Tremendo. dedico muchas veces pues, a medir la encimera de la cocina. ¿Con qué motivo? Pues con ninguno, pero ya sé que mide 2,40 y digo, bueno, pues porque te pones a medirlo con tal de no trabajar, pues haces cualquier cosa, ¿no? Así es. Realmente. Bien. Hemos leído que te gusta tanto la novela negra como la novela histórica y que desde hace Sí. tiempo estás madurando la idea de ambientarla en otra época, ¿verdad? Sí. ¿Sobre qué época te gustaría escribir y si sería un thriller histórico, Santiago? Sí, totalmente. A ver, esto es una cosa que, mira, os voy a dar una pequeña exclusiva. No os voy a poder contar demasiado, ¿vale? Pero os voy a dar una pequeña exclusiva, ¿no? La serie de Indira Ramos, protagonizada por Indira Ramos, que empieza la primera novela con El buen padre, la segunda es Las otras niñas, que sale en un mes, el 13 de enero, que os lo digo desde ya, que eso va a causar un cataclismo os va a encantar, de verdad, porque es una historia, para mí, una historia que lo he volcado todo, que es la primera vez que he podido dedicarme en exclusiva a escribir una novela, porque tanto Talión como El buen padre lo he hecho compaginándolo con series de televisión y en esta, pues la editorial me dio la oportunidad de decir,
no hagas nada más que dedicarte a ello y bueno, y el resultado se nota porque puedes madurar muchas cosas, puedes volver para atrás cuando en otros momentos pues tienes que seguir, seguir y seguir y no te da tiempo a pensar cosas, ¿no? Pero bueno, y entonces ya estoy haciendo la tercera, que ya la estoy escribiendo, estoy empezando a escribir, ya la tengo pensada, sé lo que quiero contar y empiezo a escribir. Y he llegado a un acuerdo con la editorial que la siguiente novela será la histórica, porque les conté la historia y les gustó mucho. Y tengo muchísimas ganas. Lo que pasa es que tengo un poco de vértigo porque es una manera distinta y es mucho la documentación que se necesita en el momento en que te empiezas a meter ya en ello. Encima es en la época, pues es en el siglo XV, necesitas documentarte muchísimo, necesitas un montón de cosas que en mi cabeza la historia la tengo clara, pero a la hora de llevarla al papel te das cuenta de que, ojo, que aquí no puedo tirar de un amigo policía que tengo al que le llamo y le digo, Dani, cuéntame, ¿cómo hacéis esto en la poli? Y él me lo cuenta y yo lo adapto, o un amigo arqueólogo que le puedo llamar y decir, oye, ¿en qué momento? No, aquí de repente te das cuenta de que necesitas leer mucho, documentarte mucho sobre eso, y entonces pues da un poquito de vértigo, pero tengo muchísimas ganas, ¿no? Entonces es eso, siglo XV aproximadamente, y ambientada en España, y es un thriller en el que es que no os puedo contar demasiado, porque el tema es tan reconocible y a la vez tan desconocido que sería como contaros el descubrimiento de América, imagínate, ¿no? Pues ya sabes de qué va. Y no puedo contar mucho más, pero sí que tengo muchísimas ganas y que si todo va bien y todo funciona, para el año 2023-24 estará, después de la tercera entrega de Indira, estará en vuestras manos y también que me da un poco de miedo porque cuando yo lo he hablado con la editorial, no es que me dicen, a ver, tú consigues ya, tienes unos lectores, ¿no? de novela negra y son lectores pues, que les está gustando tu manera de contar las cosas, ¿no? Que es distinta, hay gente que le gusta más, menos, pero bueno, yo lo cuento de una manera muy directa, con mucha acción, en la que pasan un montón de cosas y tengo una serie de fieles en ese sentido, pues que están esperando una nueva novela. Entonces, cambiar de registro totalmente a la novela histórica, empezar de cero, competir con gente pues, que quizá lo haga de una manera mucho más elaborada de lo que a mí me gustaría, porque yo también quiero que pasen muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues me da un poquito de miedo y es un poco arriesgado, pero yo creo que los que nos dedicamos a escribir tenemos que arriesgar, ¿no? Porque si no, vamos dando todos lo mismo y yo creo que hay que cambiar un poquillo. Bueno, yo creo que va a ser un cambio muy significativo porque tú tienes la experiencia como autor de novela negra thriller y mezclarlo con la parte histórica va a ser muy interesante, pero tienes razón en esperar que sea el tercer libro de la inspectora para dar ese salto a la histórica y no ser tan ese golpe para nosotros los lectores. Ay, ¿qué le pasó a Santiago? Claro, no, y además que te voy a decir una cosa, yo como guionista, que es lo que habéis dicho, ¿no? Que llevo casi 30 años ya, ¿no? Porque he hecho de todo, o sea, yo he hecho historias de amor, he hecho historias de amor del siglo XIX, he hecho pelis de terror, mira, esto es un cartel de una peli de terror que está en Netflix, que no sé si la conocéis, Voces. Ha funcionado muy bien, ha estado pues en Argentina, en Canadá, está en todos los lados. Si la buscáis en Netflix, la podéis ver, que el director se llama Ángel Gómez Hernández y es un fenómeno que no os podéis imaginar. Y este guión lo escribí yo, después yo he escrito El secreto de Puente Viejo durante un montón de temporadas, que es una serie, una telenovela con muchísimo éxito en España. Después escribí la adaptación de Yo soy Betty la Fea aquí en España, que fue muy famosa en su día. O sea, que como guionista he podido moverme por todos los géneros, ¿no? Entonces, pues eso, hay algunas cosas que te gustan más a nivel personal, otras cosas que sí te pueden dar mejor, pero al tocar todos los palos siempre vas aprendiendo de la manera de contar las diferentes cosas, ¿no? Entonces, me siento cómodo contando una novela histórica a mi manera, pero nervioso y preocupado por no sé si la aceptación va a ser la misma, ¿no? Pero bueno, que lo que quiero decir con esto es que he hecho de todo ya a lo largo de mi vida. Y una cosa más, pues... Muy bien. Lo bueno es que lo vas a intentar. Vale, sí, lo voy a intentar y de verdad que yo cuando les conté la historia a mi editorial, ¿no? Yo pensaba que me iban a decir, anda, déjate de tonterías y sigue escribiendo thriller, ¿no? O sigue escribiendo novela negra, que es lo que está bien. Pero bueno, que es igual que la novela juvenil, que mira, que la tengo aquí.
Me encanta. O sea, yo de verdad, esta novela me parece, y es pues una novela que esto en principio era una película que yo quería hacer de animación, no salió porque la animación es carísima, es probablemente lo más caro de hacer, y me dio tanta rabia porque yo estaba convencido de que era una muy buena historia que decidí, en vez de escribir el guión, tenía el dossier y toda la historia escrita y tal, pues decidí transformarlo en novela, ¿no? Pero también, pues sin saber si alguien me lo quería comprar o me leería o tal, y mi agente decidió presentarlo a los concursos literarios juveniles que hay en España, que hay 4 o 5 así más importantes, y me dijo, vamos a presentarlo a ver qué pasa, si no ganas ninguno, pues ya lo presentamos a las editoriales a ver si alguien nos lo compra. Y gané el de Jaén de narrativa juvenil, con lo que este viernes voy a recoger el premio a Jaén. Entonces, pues más feliz no puedo estar. Y es una peli, es una novela juvenil, totalmente en otro mundo, tipo Avatar, con animales, viajes en el tiempo y de todo. O sea, que al final yo creo que es por nuestro carácter o nuestra profesión de guionista que podemos adaptarnos a lo que nos pidan. Felicitaciones por ese premio. Felicitaciones. Muchas gracias. Los premios son una cosa maravillosa que te voy a contar. Sí. Bien, entrando un poquito en las tramas de tus 2 novelas, tanto de Talión como del Buen Padre, ambas tienen como telón de fondo un poco de la justicia y hasta cierto punto el ojo por ojo, ¿no? Sí. ¿Esa fue intencional y ha sido la forma de expresar las injusticias que hoy podemos tener de alguna manera en la vida real? ¿Esa fue tu intención? Bueno, a ver, en mi primera novela, mi hermano, Jorge Díaz, no sé si habéis oído hablar de él últimamente. Un poquito. Pues él ha sido guionista también, y entonces siempre me estaba diciendo, Santi, escribe una novela. Y yo no me veía capacitado, pero porque no creía poder encontrar una trama que aguantase durante 450 páginas, ¿no? Porque en un guión, al fin y al cabo, es lo que os decía, si perteneces a un equipo, pues vas desarrollando tramas, discutiendo tramas, y al final es un ensamblaje que lo consigue. O sea, en una película, pues son 90 minutos, que realmente son 90 páginas, con unos diálogos colocados de una manera pues que son, yo qué sé, no sé exactamente, pero 15 o 20.000 palabras, ¿no? Y una novela son 100.000 palabras, o sea que necesitas una trama muy potente y que aguante mucho para poder hacer una novela. Y yo no me veía capacitado, ¿no? Pero Jorge me insistía mucho, busca una idea, a mí se me quedó pues el gusanillo ahí, ¿no? Y entonces yo sabía que quería hacer un thriller, yo sabía que quería hacer novela negra porque como lector es lo que más me gusta, y entonces aquí en España, viendo en televisión, hubo un caso muy conocido que ahora se ha vuelto a poner tristemente de moda, ¿no? De una chica a la que mataron, asesinaron y os he perdido a una, ¿no? No sé qué me ha pasado en la pantalla. Sí, pero ella se vuelve a conectar, no hay problema. Vale. Pues lo que os decía, que una chica a la que asesinaron y sus asesinos se deshicieron del cadáver y nunca se ha encontrado, ¿no? Y entonces, pues yo viendo esa noticia en televisión, yo escuchaba a los padres de esa chica pedir justicia, ¿vale? Y entonces yo me planteé si yo en su lugar solo pediría justicia o lo que pediría sería venganza, ¿vale? Entonces me planteé eso, ¿cómo es posible que no ocurra más? ¿Cómo es posible que no haya gente que se tome la justicia por su mano en casos tan sangrantes como estos, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de porque vivimos en una sociedad más o menos civilizada, ¿no? Y que si todos hiciésemos eso, pues sería el caos, pero en el nivel de la ficción, una vez que traspasamos ese límite, sí me hizo gracia, entre comillas, en encontrar un personaje que se tomase la justicia por su mano, vengando a esas personas que no lo pueden hacer, ¿no? Y ahí surgió Talión. Entonces, con ese caso, entonces decidí hacerlo con casos reales, y entonces así surgió Talión, y así fue como hice esa historia, pensando en hacer una justicia especial y tal. Entonces, una vez que ya hice esa historia y funcionó, ya pues me picó el gusanillo más todavía y ya dije, pues tengo que hacer ya la segunda, que fue El Buen Padre. Y yo, pues soy una persona que me voy
mandando mensajes de WhatsApp a mí mismo. O sea, cuando se me ocurren cosas, antiguamente los escritores pues iban con su libretita, o bueno, no sé si lo siguen haciendo algunos, ¿no? Que van con su libretita, apuntan su idea, pero yo he descubierto que me resulta mucho más fácil mandarme mensajes de audio a mí mismo en WhatsApp, ¿no? Entonces, pues se me ocurre una idea y tal. Y entonces, cuando ya estaba buscando la segunda novela, qué contar, qué idea contar, pues revisé. Pues yo voy apuntándolo, pues en mi ordenador tengo una carpeta que pone ideas, pues la abro y son ideas desarrolladas en un párrafo unas, en una línea otras y tal. Y no había ninguna que me convenciera, que digo... Y entonces revisé los WhatsApp de audio. Y entonces encontré un audio que decía un secuestro, pero no por dinero, simplemente. Que yo dije, ahí fue cuando dije, la próxima vez que te manden mensajes de audio, pues afina un poco más, claro, porque en ese momento yo pensé, pues si no por dinero, ¿por qué? Y entonces, pues, pero empecé a darle vueltas, dije, pues quizá por sexo, está más visto, quizá por, pues yo qué sé, por venganza, y de repente leyendo una crítica de Talión, que se hablaba de esa justicia que muchas veces se necesita, me vino la inspiración en ese momento que hizo Vienen las hadas, que fue un secuestro por justicia. Y ahí es como surgió la idea del buen padre, ¿no? De un hombre que decide secuestrar a las personas a las que culpa del encarcelamiento del injusto para él de su hijo, ¿no? Y entonces pretende hacer justicia de la única manera que puede hacer ya a estas alturas, ¿no? Que es a lo loco y secuestrando a las 3 personas a las que culpa, ¿no? Entonces, todo este rollo que os he contado viene para decir que es casualidad que las 2 novelas sean basadas en la justicia, pero no tanto, porque la idea de una partió de otra. Entonces, bueno, y el caso es que yo me paro a pensarlo y esta tercera, las otras niñas se llama, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, las protagonistas es Indira Ramos, Iván, que también tiene una trama en continuidad que viene del buen padre, pero el caso es absolutamente autoconclusivo y nuevo, pero también tiene mucho de una justicia que todos deseamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es que mi vida como novelista se va a basar siempre en la justicia, ¿no? Pero bueno, veremos. Bien, gracias por la explicación. No sé si, oye, yo me pongo a hablar y me quedo solo, o sea, Tranquilo. Para eso estás, para hablar, ¿no? Bueno, y en una entrevista también mencionaste que los personajes hay que trabajarlos mucho para que funcionen y la manera de hacerlo es saber por qué son como son. ¿Cómo es el proceso tuyo para empezar a dibujar, a crear estos personajes? Bueno, a ver, yo creo, esto lo he aprendido de la tele, a ver, bueno, todo lo he aprendido de la tele, ¿no? Yo lo que he hecho es aplicar mis conocimientos televisivos en novela, ¿no? Adaptarlos, evidentemente vas aprendiendo, por eso también en Las otras niñas yo creo que he evolucionado como escritor, he ido aprendiendo y entonces pues de todo lo que te van corrigiendo las editoras, todas esas cosas, pues algo se te va quedando y también vas cogiendo más soltura y vas aprendiendo una serie de cosas que te funcionan y lo vas aplicando. Pero una de las cosas que no he querido abandonar nunca es la creación de personajes, que en la tele y en la literatura para mí es lo más importante. ¿Por qué? Pues porque una historia, por muy potente que sea, por una premisa muy fuerte, muy potente, ¿no? Si los personajes que la protagonizan no interesan a los lectores, te va a terminar aburriendo. Pero, en cambio, aunque la premisa no fuese nada del otro mundo, si los personajes son maravillosos, si llegan a la gente, si empatizas con ellos, puedes aguantar la novela. Entonces, evidentemente, lo ideal es tener las 2 cosas, una premisa y unos personajes. Pero si tienes que elegir, yo creo que unos personajes que te enamoren, muchas veces a mí me ha ocurrido. Yo he leído una novela que he dicho, por la historia en sí no tiene nada del otro mundo, pero los personajes están tan bien construidos, me han hecho sentir tanto, me he reído, he llorado, me he emocionado, lo que quieras, pero lo han conseguido que la novela al final me ha gustado. Y yo esto lo traslado a la tele. Mirad, una de las series de más éxito de la historia es Friends. No sé, la conocéis, ¿no? Si vosotras tuvieseis que contarme de qué va Friends, no va de nada. Es que no tiene un tema. O sea, tú puedes decir, Perdidos. Pues Perdidos trata sobre un accidente de avión y se quedan todos aislados en una isla. Vale, pues ahí tienes una premisa que te puede gustar más o menos, pero es una premisa potente. Friends,
no va de nada. Son 6 amigos, 3 y 3, que viven en un bloque, pero ¿qué les pasa? Pues nada, cosas cotidianas, pero ¿qué? ¿Que hay uno que le secuestran? No. O sea, es nada. Cotidiano, viene, cada uno tiene su trabajo, se reúnen en un bar, hablan de sus cosas, de amor, de sentimientos, de tonterías, pero no va de nada. ¿Y por qué esa serie es maravillosa? Te puede gustar o no, pero ha hecho historia por una creación de personajes increíble. Esos personajes son maravillosos. ¿Te acuerdas ahora mismo, después de tantos años, de las características de cada uno de ellos? Sí. E incluso una de las mejores series que se han hecho, que es Seinfeld, también es justamente una serie sobre nada, así se cree, que tiene personajes que son excéntricos y son geniales. Claro. Y por eso, entonces, para mí los personajes es importantísimo. Yo la manera de trabajarlos es, busco los personajes que me encajen en la historia, o sea, tienes que tomar una serie de decisiones. Tú de repente dices, a mí me preguntan, ¿por qué tus 2 novelas están protagonizadas por inspectoras en vez de inspectores? ¿No? Pues dices, pues porque solo puedo elegir entre un hombre o una mujer, ¿no? O sea, bueno, puedes hacer cualquier otra cosa, pero de momento yo creo que es más sencillo, ¿no? Para todos, o bueno, para mí, no te digo que quien no lo haga así no le funcione, ¿no? Pero, y entonces, pues a mí, la inspectora Daniela Gutiérrez, que es una de las protagonistas de Talión, yo la tenía clara desde el principio porque yo quería que hubiese un enfrentamiento entre 2 mujeres superpoderosas, que eran Marta Aguilera y Daniela Gutiérrez, ¿no? Y ese enfrentamiento entre ellas me encantaba y lo tenía claro desde el principio. En Indira no lo tuve tan claro desde el principio, pero en el momento en que empecé a desarrollar el personaje y dije, necesito un personaje con unas características especiales. Ya sé que está de moda, ¿no? Pero los personajes necesitas que te den algo de juego. No puede ser un personaje absolutamente equilibrado, normal, un personaje en una familia feliz, con hijos felices, porque te quita mucho conflicto que después te ayuda a la hora de desarrollarlos. Entonces yo buscaba un personaje cuyo conflicto no fuese exterior, sino que fuese interior, ¿vale? Y que no se lo encontrase en un sitio, sino que siempre fuese con el personaje, ¿no? Y que a su vez le convirtiese en alguien aislado e incomprendido, ¿vale? Entonces empecé a explorar trastorno mental, estuve explorando, buscando, leyendo sobre eso y decidí pues que quería hacer un personaje con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza. Porque a su vez me hacía gracia, no es un personaje cómico, pero sí me dotaba de mucha comicidad a las tramas en algunos momentos. Para ella probablemente no, porque su trastorno la mantiene aislada, pero a la hora de verlo desde fuera, pues hay momentos que te hace gracia, te ríes y dices, madre mía, qué locura. Y entonces decidí que a la hora de explorar si lo hacía un hombre o una mujer, me di cuenta de que con una mujer podía profundizar mucho más en ello y en cómo se sentía. Entonces, a la hora de desarrollar esa característica del personaje en una mujer, me aportaba muchísimas más cosas, me daba mucha más sensibilidad, mucha más profundidad que en un hombre, porque un hombre sería un tío raro, un tío que no te causa ninguna empatía, un tipo que incluso te caería mal porque... Pero en una mujer me parecía que podía profundizar mucho más en ello. Y por eso decidí, lo cual no quiere decir que en la siguiente novela, pues a lo mejor, pues diga, oye, pues mi personaje es un hombre o no, una mujer. Depende del desarrollo ese y dónde me lleve la biografía que yo hago de los personajes. Sí. Vaya rollo, perfecto, ¿eh? No, pero está bueno para poder entender, sí, de dónde surgen. Y ya yéndonos de lleno al Buen Padre, y ya que hablaste de Indira, nos gustaría saber cuál de los personajes principales, que son, bueno, Indira, Ramón Fonseca, la jueza, el abogado, el testigo, ¿cuál te resultó más difícil de desarrollar? Pues mira, me resultó muy difícil la jueza. La jueza Almudena García, creo recordar que se llamaba. ¿Por qué? Pues porque la biografía previa que yo escribí de ese personaje era una jueza corrupta. Y a la hora de llevarlo al papel, me pareció que es que no aportaba nada al mundo mundial. No porque todos los jueces sean corruptos, ni mucho menos, ¿no? Pero que a la hora de contar una historia, pues que yo te diga una jueza corrupta y dices, pues vale, pues muy bien, pues es que ya lo he visto 1000 millones de veces contado, ¿no? Entonces,
yo ya tenía una biografía para ella, tenía una historia preparada para ella, y de repente cuando empecé a escribirla no me gustó, y eso me causó un trastorno muy grande porque yo soy muy meticuloso en eso que te digo, y tenía muy planificado lo que tenía que escribir en cada momento, y llegó un momento en que me encontré sin personajes, sin uno de los personajes principales, ¿vale? A ver, no es el más importante ni mucho menos, pero es un personaje que sostenía una trama. Y entonces pues decidí una cosa que a mí me funciona a veces, que es en su presentación dije, voy a escribir hasta que encuentre algo que me haga pararme y decir, eso es lo que yo buscaba, este es el camino. El riesgo que tienes es que puedes escribir 15 páginas y no encontrarlo, ¿no? Entonces decidí contar su historia en lugar, como en otras ocasiones, desde ya un personaje adulto, desde niña. Y entonces empecé a contar su historia desde niña. Y empecé a contar lo que habían hecho, quiénes eran sus padres, por qué decidió hacerse abogada, después por qué decidió hacerse jueza, cuál fue su primer caso, no sé qué, hasta que todo eso empecé a desarrollarlo, hasta que en un momento dado dije, cuando estaba en la facultad jugaba al póker. O no jugaba al póker, jugaba al mus. El mus es, no sé si lo conocéis, es un juego de cartas muy español, Sí. que todos en la universidad hemos jugado horas y horas y horas en la cafetería, ¿no? El mus es una cosa que, bueno, yo sigo jugando de vez en cuando, ¿no? Y entonces dije, jugaba al mus, pero porque era muy típico. Y entonces ahí es cuando me paré y dije, me gustaría que esta mujer, que cualquiera de los demás que hemos jugado al mus en la facultad, pues hemos jugado pues de una manera, cuando nos vemos con amigos, una fiesta, pues un mus, pues jugamos al mus, esta mujer hubiera seguido, porque en el juego encontraba algo, y entonces ahí fue cuando lo empecé a desarrollar, y entonces por eso, respondiendo a la pregunta que me has hecho de cuál es el personaje más difícil de desarrollar, fue ese, pero por el tiempo que me llevó hasta que encontré lo que yo quería contar, porque las demás, Noelia, por ejemplo, es una chica que es una score. Me resultaba muy difícil hacerlo, pero sobre todo porque tenía mucho miedo a que se malinterpretase, porque en Talión hay una joven prostituta, pero es una prostitución, pues una chica a la que obligaban a prostituirse, como desgraciadamente pues es no lo sé qué tanto por ciento, pero un 95% de las mujeres que se prostituyen, ¿no? Pues es probablemente obligadas, pero yo también sé que hay un 5% que no. Entonces dije, oye, pues voy a intentar contar la vida de una de esas chicas, pero tampoco quería yo que fuese frívolo, que fuese en plan de, mira, contando cómo una chica de 19, 20 años se acuesta, o sea, que no tenía mucho miedo en ese sentido, a ver hasta dónde llegaba, y por eso me resultó también difícil hacerlo, ¿no? Pero estaba convencido de lo que quería contar, y bueno, y cuando se lo presenté a mis editoras me dijeron, nos encanta que sea así, que sea una chica pues que ella decide con su cuerpo hacer lo que le da la gana, te parezca a ti bien o mal, ¿no? Y bueno, y entonces pues todos tienen cierta complejidad. Después los hay más divertidos y menos divertidos. A mí Indira me divierte muchísimo. O sea, a mí escribir Indira me divierte mucho, aunque siempre estás también en ese límite de no te tienes que pasar, porque si te pasas, si haces demasiado cómico el personaje, pierde credibilidad en las tramas serias, ¿no? Entonces, bueno, pero todos son complicados, en el fondo. Sí. Para hacerlo bien, sí, es así. Claro. Santiago, siguiendo con los personajes y todo lo que vienes diciendo en estos últimos minutos sobre las patologías y ciertas características de los personajes, últimamente en las novelas que hemos leído, nos hemos encontrado que los inspectores o ciertos personajes relevantes tienen algún TOC o algún otro trastorno. ¿Consideras que esto enriquece a los personajes para hacerlos diferentes? A ver, hay que intentar ser original, ¿vale? Y hay que intentar que tu personaje sea único, ¿no? Es lo típico que te dicen, ¿no? Cuando tú haces cursos, ¿no? de guión y te dicen a la hora de desarrollar tu personaje busca que sea único, que sea reconocible, y evidentemente está todo inventado, ¿no? Todo lo que contemos, pues hay un personaje que se puede parecer, que puede recordar. Después el personaje en la situación en la que tú le pongas va a reaccionar de una manera única, porque es una situación única, ¿no? Entonces son diferentes, pero es lo que os decía antes, a los personajes hay que ponerle muchas zancadillas, ¿vale? Mirad, si yo tengo un personaje alcohólico, que es una cosa que se ha visto hasta la saciedad en los policías, tú dices,
Es que ya lo he visto 1000 veces, depende de la circunstancia y la situación en que pongas ese alcoholismo, ¿vale? Porque, claro, tú imagínate que yo hago un asesinato en una bodega de vino, ¿vale? Ahí en la tal. Y que para investigarlo necesiten quedarse alojados en la bodega durante una semana para resolver quién ha matado a quién, porque estaban todos ahí, por ejemplo. Digo una tontería, pero evidentemente, si tú tienes un personaje exalcohólico y le tienes durante una semana entera encerrada en una bodega, tienes un conflicto tan grande a su alrededor que enriquece esa trama, ¿vale? Aunque sea una cosa de, no, es que yo un personaje alcohólico ya lo he visto, muy bien, pero quizá no es en esa circunstancia, ¿vale? Entonces, con eso como con todo, hay que ponerles problemas. Yo siempre pensé desde el primer momento, Indira es una inspectora de homicidios, pero es una inspectora de homicidios con un TOC. O sea, para ella es horroroso cada momento que tiene que ir a una escena de un crimen. Te puedes imaginar, con mascarillas, con guantes, con gorro, con absolutamente todo, a cambiarse de ropa y tal. Y entonces eso me daba mucho conflicto, no solo cómico, sino por lo aislada que se sentía con los demás, porque para los demás era una friki, una rara y una absurda, que por qué te tienes que lavar las manos, y nadie la comprendía, y eso hacía que se sintiese todavía más sola, ¿no? Entonces, claro, si tú, es lo que os decía antes, si tú tienes un personaje absolutamente normal, ¿qué puedes aportar? Evidentemente, pues sí, si la trama es muy buena, pues, pero ¿no te enriquecería más tener también un conflicto personal y que pueda el lector empatizar con lo que le ocurre a esa persona? Pues yo creo que hay que buscarlo. Lo que pasa es que hay que acertar, hay que procurar ser original y hay que procurar ser único, pero bueno, eso está muy difícil, está muy caro, porque No, pero hay demasiado... es que es verdad, porque justamente íbamos a citar unos personajes top relevantes de unas cuantas novelas, como fue la de Gómez Jurado, la de Antonia Scott. Scott, sí. Exactamente, Patria Santiago, que es la protagonista de la novela de Men Marías. Todas tienen una característica significativa, pero ahora con tu explicación, yo por lo menos lo veo de otra manera, cuán importante es esa característica que el autor le ha dado. Claro, es que es súper importante, es que todos, es como a mí, mira, uno de mis autores favoritos es Pierre Lemaitre. ¿Cuál? El Verhoeven, el detective, no, el comandante Verhoeven. Pues tiene una serie de características. Me encanta. Claro, pero tiene una serie de características, pero no solo porque la gente se queda, no, es que es enano. No, pero es que tiene muchas más características. Es un policía que tiene una sensibilidad especial para el arte, ¿no? Que su madre tal. Y que eso, dicho así, pues puedes decir, pues vale, pues muy bien, pues tiene sensibilidad especial para el arte, pero si lo integras en la trama, si tiene un asesinato en un museo o tiene que llegar a un museo, esa característica suya crece muchísimo y te sirve muchísimo, porque probablemente de todos los policías y de toda la gente que hay ahí es el que más entiende de lo que está viendo a su alrededor. Los demás ven un cuadro, él ve los trazos, todo, ¿no? Y entonces esa característica que parece nimia y que parece, pues bueno, una tonterita, en la situación en la que le pones, crece maravillosamente, ¿no? Entonces, siempre hay que ponerles cosas, y después que todo tiene que ponerle la zancadilla. Verhoeven no le respetan pues por su tamaño, por su aparente debilidad, por tal, pues se tiene que hacer respetar con otra cosa, tiene una mala leche que no veas, ¿no? Pues bueno, pues es claro, pues pero hay que dotarles de muchas cosas, porque si no se te queda un personaje plano. Y yo creo que es mejor que alguien diga, se parece a Antonia Scott, que a que digan, a que nadie se acuerde de Indira. O sea, que diga, ¿quién es Indira? Ah, sí, pues una poli. ¿Pero qué le pasaba? Ah, pues yo creo haber conseguido que todo el que ha leído El buen padre le preguntes, ¿quién es Indira? Pues es una poli que es más rara que la leche. Porque resulta que muy cierto. ¡guau! Que no hay manera, porque cada vez que ve un microbio o una bacteria se vuelve loca. Bueno, pues ya ha conseguido que esa característica cale, ¿vale? Y creo que es lo que hay que hacer, o creo que es lo que hay que buscar. Sí, definitivamente. Sí. Bien, y viendo hoy, Santiago, a día de hoy, y en retrospectiva de que El buen padre salió en marzo, ¿no? No, en enero. Ah, bueno, a nosotros llegó en marzo. Ah, vale. A nosotros por acá llegó en marzo, de este lado del charco. Sí. Entonces, en enero desde España. Haciendo una retrospectiva, ¿hay algo que a día de hoy cambiarías en la novela o la dejarías exactamente igual? Uf, qué pregunta más difícil.
Es dificilísima esa pregunta, ¿eh? No lo sé. No lo sé, porque mira, a mí he tenido la suerte, ¿no? Y estoy muy feliz por ello, de verdad, que vosotras escribís también y sabéis que aunque digas, no me importan las críticas, claro que te importan las críticas, porque tú estás haciendo un trabajo y te expones ante los demás y no solo te expones en lo que se me ha ocurrido, es que muchas veces cuando tú escribes algo, pues escribes por propia experiencia, cuando escribes una sensación de una persona enamorada es porque la has experimentado, cuando escribes una escena de sexo es porque la has experimentado, en fin, una serie de cosas, entonces te expones muchísimo, ¿no? Y entonces siempre tienes ese miedo de que la gente te juzgue o demás, ¿no? Y entonces, pues conozco muchos escritores que me dicen, no, yo las críticas no las leo, vamos, yo me las leo todas, ¿vale? Las buenas, las malas y tal. Y algunas de las críticas negativas que hay sobre mí es que dicen que no entro a describir demasiado, o sea, que voy demasiado al grano, que voy demasiado... Y me lo he planteado muchas veces, de quizá debería, no sé, entrar en un poquito más de descripciones o entrar en intentar meter en materia, pero es que he descubierto y me he dado cuenta que es que mi manera de escribir es la que es y que es lo que tengo que hacer y que hay gente que describe maravillosamente bien una mesa y te habla del bosque de encinas donde creció y de la semillita del árbol y te lo hace maravillosamente bien y yo pues digo que es una mesa porque no necesito decir nada más porque mi fortaleza narrativa creo que está en otro lado, que es en que pasen muchas cosas, en que te sorprenda, en que cada capítulo corto termine en alto y te digas quiero seguir leyendo, en fin, entonces a veces me he planteado si no debería haber desarrollado un poco más ciertas descripciones, pero después me doy cuenta de que es mi manera de escribir y creo que, aunque sigo aprendiendo, evidentemente, y que seguramente, si todo va bien, ojalá Dios lo quiera, dentro de 10 años volvemos a vernos y habéis leído mi 17ª novela o la 5ª, pues podréis decirme, oye, pues he notado una evolución en tu manera de escribir desde El Talión o El Buen Padre o Las otras niñas hasta esta novela de hoy en día. Seguramente, y bueno, será una buena noticia, ¿no? Que he evolucionado y que es lo lógico, pero actualmente creo que no debo forzar, perdón, que no debo forzar eso. Sí, definitivamente es tu firma como autor, eres claro, eres directo y donde tienes que explicar, explicas y donde sientes que no hay descripción que valga, a ver, no se hace. Sí hay muchas veces que yo me he dado cuenta de que quizás sí podría, pero es que de verdad creo, mira, os voy a decir una cosa, vosotros habéis leído, ¿no? Todas el Buen Padre, ¿no? Y Talión también. Pues mira, en El Buen Padre hay un momento que no sé, para quien lo escuche después, no voy a hacer un spoiler demasiado grande, ¿no? Pero hay un momento que siempre me han preguntado y o sea, no era un error, no era un fallo, ¿no? Sino que era algo que yo me planteé cuando lo escribí y decidí hacerlo como está. Pero me lo planteé, no es una cosa que alguien me dice. Y es que siempre me preguntan cómo es posible que Ramón Fonseca, con 84 años, haga lo que hace, ¿vale? No quiero decir mucho más, vosotros sabéis a lo que me refiero, ¿no? O sea, cómo es posible que coloque a esas personas donde las tiene, ¿no? Y evidentemente yo cuando lo escribí lo pensé, pero dije, puedo explicarlo, que no sería difícil, puedo decir, o que el acceso a los sitios, puedo explicar que ese acceso es más sencillo, o puedo explicar que ha tenido cierta ayuda, o puedo, no sé, puedo explicarlo y que nadie se lo plantearía porque queda explicado, pero creo que eso restaría agilidad a la lectura. Porque frenarías en explicaciones que probablemente quien me lea y quien le guste lo que yo escribo y cómo lo escribo, lo que quiere es que, venga, déjate de estas explicaciones y de estas descripciones, que lo que quiero es que pasen cosas y que me sorprendas y que digas, ¿no? Y bueno, pues es mi manera de escribir, que a lo mejor evolucionaré con los años, pero de momento no doy más de mí. Y eso es lo que muchos de las reseñas ves también, ¿no? Que dicen que es muy ágil tu lectura, que Claro. que te lo lees de un tirón el libro porque no lo puedes parar y sencillamente no quiero dejarlo aquí para saber qué pasa. A ver, mira, yo creo que todos los que nos gusta leer y tal, pues muchas veces leemos por la noche, ¿no? Y nos pasa eso de que estás en la cama y dices, venga, un capitulito más y lo dejo. Y al final son 5 capítulos más, ¿no? Sí. Y claro, porque, creo que nos ha pasado a todos. Claro. Y pues yo eso lo busco porque a mí esa sensación como lector me encanta.
O sea, yo a mí venga, me leo un capitulito más, a ver, y miro a ver, ¿y cuántas páginas son? 4. Venga, si son 5 minutos, me lo leo más. Y cuando llegas a 4, dices, no puedo, tengo que hacer otra más. Y Otras eso a mí, 4 más. claro, y la miras y al final te das cuenta de que has leído media hora o 3/4 de hora más de lo que querrías o te gustaría, ¿no? Y entonces, pues Sí. eso me gusta como lector y yo también lo quiero hacer como escritor, provocar esa sensación. Y entonces pues creo que muchas veces hay que sacrificar, entre comillas, porque creo que se puede hacer todo y que todo es mejorable, evidentemente, pero creo que hay que sacrificar muchas veces muchas cosas que ralentizarían todo esto y que te restaría un poquito de ansia por seguir leyendo con pues hacer una descripción un poquito más somera y seguir adelante y dar el giro para meterte en el siguiente capítulo, ¿no? Pero bueno, creo que esos son cosas que hay que ir ajustando y que quizá dentro de, pues eso, lo que hablamos, dentro de 10 libros, pues haya conseguido ajustar todo eso y, bueno, y sea pues maravilloso. Pues, ojalá, ojalá, espero que sí. Totalmente. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver un poco con todo esto que venimos hablando, el tema de las decisiones que uno toma como autor, los límites, qué interpreta el lector y demás, ¿no? Como sabes, en el Club Atreyu hemos leído tanto El Buen Padre como Talión. Y en ambos casos, cuando lo debatimos, surgió una conversación acerca de los estereotipos, ya que algunos lectores señalamos, yo me incluyo, me hago cargo, señalamos que se repiten ciertas figuras que parecen estar basadas en, por ahí, construcciones sociales prejuiciosas, por ejemplo, por darte algún ejemplo, los mafiosos de Europa del Este, o los criminales que nombras como sudamericanos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál fue tu intención al poner estos personajes de esa manera? A ver, intención como intención, ninguna. O sea, no quiero ni hacer una denuncia, ni procurar poner el asterisco sobre, cuidado que son muy malos los del este, o no, o sea, intención ninguna. Simplemente, pues que es cierto que ese estereotipo es más reconocible y todo tiene que ver con lo que yo os contaba anteriormente, ¿no? Sí, a ver, que es que las mafias del este existen y son de las más peligrosas. Y entonces, si tú vas a una cárcel, mira, yo como guionista, cuando tengo que hacer series en las que haya cárceles, pues siempre en la productora te ponen en contacto pues, con funcionarios de prisiones, vas a la cárcel, te cuentan un poco las rutinas, porque claro, después las rutinas reales no tiene nada que ver con lo que ves muchas veces en la tele, ¿no? Entonces, pues y tú te das cuenta y cuando tú les preguntas, porque son las típicas preguntas que hacemos todos los que llegamos por primera vez a ese ambiente, de quiénes son los peligrosos, y ves que son los mismos. O sea, que es que no es un estereotipo, es que es la realidad, ¿no? Y que ves y que dan un miedo. Lo cual no quiere decir que todos los del este sean delincuentes, ni malos, pero sí que una serie de delincuentes del este que vienen han sido militares, que han estado en antiguas guerras, que vienen de una vida muchísimo más dura y tal, pues tienen una crueldad o una dureza que la ocupan en hacer ciertos negocios ilegales, ¿no? O ciertos. Entonces, pues es normal que cojamos esos estereotipos para hacerlo, ¿no? Pero que realmente no lo hago con ninguna intención. Igual, mira, en la nueva en la que estoy, pues hablo también de los bajos fondos y tal, y son españoles. Y no quiero hacer ni señalar, ni decir, no, como antes hice que fueran de aquí o de allá, o que fuese, pues no, ahora lo voy a hacer así. No, simplemente pues que a la hora de buscar un personaje, pues busco a lo mejor lo que más me facilita la comprensión. Pero vamos, que tienes totalmente razón, ¿eh? Que muchas veces pues que puedes decir, busca otra cosa, pero quizás si yo quisiese hacer otra cosa distinta, sí que necesitaría un desarrollo mucho más grande, ¿no? O sea, tú imagínate que yo quiero decir que capo de la mafia absoluta pues es una mujer española, ¿vale? Como ha ocurrido, por ejemplo, con la Paca, que era una traficante española, ¿no? Que era la jefa de una supermafia, ¿no?
Pero eso yo no lo puedo dejar así, no puedo decir era una mujer española que no, tendría que darle una importancia a su historia y contar su historia que a lo mejor pues no me apetece y me resulta mucho más sencillo decir pues era un ex militar del este o era un chico colombiano pues que por las circunstancias que vivió pues se metió en la droga y se convirtió en un capo. No sé si me explico lo que quiero decir, o sea que no lo hago con ninguna intención, simplemente que probablemente me facilita las cosas. Muy Sí, bien, sí. clarísimo. Menos Bien. mal, porque aquí hay 4 sudamericanas. Sí, no, pero que por eso, que no lo digo. Sí, que no es... No, y además, mira, a mí me hace mucha gracia también esto porque me hace mucha... Mira, mis editoras son Ilaria Martinelli, que es italiana, María Faste, que es argentina, y Jaume Bonfil, que es español, es catalán. Pero es que mi agente es polaca. Entonces, claro, yo me veo rodeado de un montón de sitios y que me aportan sus cosas. Y Hilaria me decía, con el buen padre, jolín, la Andrangheta, siempre la mafia italiana. Digo, que sí, que tienes razón, pero es que me facilita las cosas y que la Andrangheta pues, es una mafia reconocible y que tiene una serie de características pues, que son para mí muy atractivas. Y ella me decía, es que los italianos aquí siempre somos los mafiosos. No estoy diciendo que todos los italianos sean mafiosos, pero es que realmente mafia es una palabra italiana, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Entonces, pues bueno, pues... pero vamos, que a mí me hace mucha gracia eso, que mi agente es polaca, mi editora es argentina, María, la otra italiana y el otro es catalán. Entonces, claro, estoy aquí en Madrid en medio de todo. Sí. Mezcla de nacionalidades y todas mujeres Total. Encima. Así que... Bueno, menos Jaume, pero sí, todas mujeres. En el mundo editorial, las mujeres estáis por encima de todo, pero no a todos los niveles. O sea, a nivel... o sea, es que tú miras el organigrama de una editorial y para empezar, las editoras sois la inmensa mayoría mujeres. Las jefas, pues bueno, y después lo miras en cuanto a lectoras, no hay, o sea, no sé qué tanto por ciento puede haber, pero creo que puede ser un 70-30, 80-20. Sí, somos mayoría, sí. Es que yo en mi ambiente, mira, hay una cosa de la que alardeo mucho y es que en mi ambiente no tiene, es el mismo, mis amigos son los mismos de cuando tenía 15 años, ¿no? Y entonces han ido cada uno por su lado y tal. Y hay muchos que es que no se leen un libro ni a tiros, o sea que yo les tengo que decir, pero hombre, pero leeron mi libro. No, me dicen, no, yo lo compro, pero ya, digo, hombre, y lo he conseguido muchas veces porque, digo, es divertido hacerlo así, pero a mis amigos les tengo que insistir. Venga, macho, léete el libro, tío, que es mi libro y que te lo vas a pasar bien. Y a mis amigas no, porque ellas, de motu propio, lo leen, la inmensa mayoría. Entonces, yo no sé por qué motivo las mujeres leéis, pero infinitamente más que los hombres. No sé por qué. No encuentro una explicación. ¿Vosotras sí la tenéis esa explicación o no? Yo creo que debe haber alguna explicación, incluso psicológica. Siempre digo que las mujeres y hombres somos constitucionalmente diferentes. Quizá tiene mucho que ver la sociedad y históricamente, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando y desarrollándonos a nivel social. Pero sí, no sé, es una cosa Tiene que haber alguna interesante. explicación, porque no es que en mi ciudad leen más las mujeres, pero en la de al lado leen más los hombres. No, es que en todas las ciudades del general. mundo, claro, en todas las ciudades del mundo leen un 80-20 o un 70-30. Entonces tiene que haber alguna explicación de algo. No sé, pero tiene que haberla. Bueno, el hombre es mucho más visual, por ahí la mujer es un poquito más cerebral, el hombre es más visual, entonces son más del videojuego, la película, no sé, me da la sensación. Puede ser. No sé. Sí. Sí, puede ser, pero vamos, que eso tendríamos que estudiarlo algún día. Es interesante, sí. Bueno, nosotros siempre dejamos en Instagram una cajita de preguntas para nuestros invitados y bueno, ahora te vamos a hacer unas preguntas que dejó la gente, ¿no? Para vos. Vale. Una de ellas más o menos ya la respondiste, pero bueno, igual te la voy a hacer como para que la termines de cerrar, que es si tus personajes son ficcionales todos o si hay alguno en el que te hayas basado en la vida real. A ver, todos los personajes yo creo que siempre coges cosas de la vida real, ¿no? Y claro, y siempre de alguien que conoces. Lo que pasa es que los mezclas a tu conveniencia, evidentemente, ¿no? Yo puedo tener un conocido que tenga un TOC, pero que no caiga simpático. Entonces digo, a ver, yo cojo ese TOC y cojo esas manías, pero procuro
mezclarlo con y después pues lo aprovecho a mi conveniencia. Entonces creo que siempre hay una mezcla, nunca hay alguien que sea exactamente en la vida real, pero como te digo, tanto a la hora de crear personajes como a la hora de crear situaciones, tienes que basarte en cosas que conoces porque te resulta mucho más sencillo moverte por ellas, ¿no? Entonces, pues tienes que tener un poco una mínima experiencia sentimental para describir lo que se siente en una relación, lo cual no quiere decir que sea siempre así, ¿no? Porque puedes describir perfectamente cómo te sientes en el espacio y nunca haber estado, ¿no? Pero ayuda mucho y ayuda a comprender y ayuda a matizar. Entonces, tanto personajes como situaciones, creo que si no al 100%, sí tienes que tener cierta referencia real. Exacto, esa es la palabra, referencia. Sí, sí, muy de acuerdo. Muy bien. Otro de los seguidores muy creativo te hizo esta pregunta. Si te dieran la oportunidad de reencarnar en uno de tus personajes, ¿a quién escogerías? ¿A Marta Aguilera o a Ramón Fonseca? ¿Y por qué? Joder, es que se me mueren enseguida. Precisamente por eso creo que escogieron esos dos. Bueno, hombre, a ver, entre otros muchos cogería a cualquier otro, pero si solo puedo elegir entre esos dos, yo me quedo con Marta Aguilera. Porque creo que Ramón Fonseca es un hombre desesperado, es un hombre que lo único que quiere es que se haga justicia y no morirse sabiendo que su hijo es injustamente condenado, y entonces es un hombre que aunque hace una demostración de amor, quizá un amor equivocado, creo que es un hombre que ya no tiene nada que perder y antes de verse derrotado decide luchar por última vez. Y Marta Aguilera, a pesar de que también tiene esa espada de Damocles encima y que tiene poco tiempo de vida, ¿no? Porque le diagnostican un tumor, pero sí que esos últimos meses de vida es capaz de ayudar a las personas, es capaz de sentirse un poco bien y se humaniza. Recordad que Marta Aguilera pues, es una persona deshumanizada totalmente, que no sentía empatía por nadie al principio y al final pues ha conseguido que todo eso cambie, ¿no? Entonces, pues creo que su evolución como persona, aparte de ser más divertida a nivel ficción, ¿no? De lo que hace Marta Aguilera, porque Ramón Fonseca se entrega a la policía enseguida y Marta Aguilera estamos viendo, tiene es mucho más divertido, pero creo que su evolución como ser humano es mucho más potente. Y ella se divierte mucho más también. Eso yo lo más sí. que Ramón. No sé si la palabra es que se divierte, pero... Bueno, pero tiene momentos... Sí, hay muchos momentos que ella se divierte y yo recuerdo un momento pensar, jolín, que yo Talión lo escribí en 2016. Pero yo recuerdo muchos momentos de haberlos escrito y haber disfrutado mucho que en un momento dado decía que aunque intente negárselo, no sé cómo lo expresaba, ¿no? Pero era que aunque intente negárselo a sí misma, está deseando volverse a manchar las manos de sangre. O sea, después de matar por primera vez, dice, a ver, sé que está mal, pero es que me apetece seguir haciendo justicia y volver a mancharme las manos de sangre. O sea, que sí se lo pasa bien. Bien. Sí. Bien, esta es también curiosa, la pregunta que nos dejaron, y muy en el top de lo que estabas hablando hace poquito, ya vas a ver por qué, y es que nos dejaron ¿qué representa ser hermano de 1/3 de Carmen Mola? Bueno, ¿qué representa? Bueno, yo estoy muy orgulloso de mi hermano Jorge a todos los efectos, porque mi hermano Jorge y yo nos llevamos 9 años exactos. Yo nací en su 9 cumpleaños, le fastidié la fiesta. O sea, nacimos el mismo día. El mismo día, wow. El mismo día, el 12 de agosto, nacimos los dos. Y él siempre me odiaba por eso, ¿no? Porque él tenía una fiesta programada con todos sus amigos y tal, y yo nací y se fastidió la fiesta. Entonces, pues bueno. Y entonces hemos llevado una carrera paralela, pero él siempre abriendo camino, ¿no? Él empezó, aunque yo fui primero, antes guionista que él era director de programas y yo empecé a ser guionista antes que él, pero después él fue guionista de mucho éxito, él creó Hospital Central y una serie de series pues, que funcionaron muy bien, ¿no? Y entonces, lo que sí he tenido de él es que él siempre me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Nosotros siempre nos mandamos nuestras cosas. Jorge, échale un vistazo a esto. Santi, mírate esto cuando puedas, tío. Y yo me lo leo y somos bastante honestos y sinceros con lo que leemos. Aunque nos sienta fatal la crítica a los dos. Pero bueno, nuestra, ¿no? O sea, discutimos muchísimo en ese sentido. Y entonces, a ver, yo
me he servido mucho de él y me ha ayudado muchísimo, y cuando he tenido momentos complicados siempre he tirado de mi hermano. Y él es un grandísimo escritor y él tiene Los números del elefante, Cartas a Palacio, Tengo mi introducción en el mundo, tiene un montón de libros que algunos de ellos no han tenido el éxito que yo creo que se merecía, ¿vale? Porque son grandísimos libros y ojalá ahora se les dé esa oportunidad, porque la gente va a descubrir que, oye, que no es solo Carmen Mola, sino que, coño, que este tío ya escribía bien de mucho antes, ¿no? Y entonces yo sé que durante todos estos años La novia gitana se publicó la misma semana que Talión, ¿vale? Entonces, claro, me pegaron un revolcón que no veas desde el principio, porque... Entonces yo estaba también un poquillo, porque yo recuerdo haber leído La novia gitana muchísimo antes de ser publicada, incluso cuando solo era el primer capítulo, creo que me mandaron, ¿no? Porque yo he trabajado con los tres. Como guionistas hemos trabajado los tres juntos y tal muchas veces. Entonces, yo sé que durante todos estos años ellos estaban triunfando, pero era muy injusto ese triunfo porque no podían decirlo, ¿vale? Entonces, yo he asistido muchas veces, pero no solo a nivel público, sino a nivel privado, de familia, de Jorge, ¿y tú por qué no escribes ya? ¿Sabes? ¿Y tú qué? Ay, pero que ya no te gusta escribir. Y entonces yo veía que le estaba fastidiado también, porque tenía ganas de decir, pero si llevo escribiendo más que en toda mi vida y estoy vendiendo más que en toda mi vida. Entonces, a mí estoy muy orgulloso de lo que han hecho, me parece que lo hacen fenomenal, me parece que son unos fenómenos, y yo me alegro muchísimo del premio que les han dado, porque creo que es un premio merecido. Te puede gustar más, menos, más la trilogía, tal, pero es un premio para mí merecido, y es un premio sobre todo al trabajo que llevan haciendo durante muchísimos años y muchas veces en la sombra y poco reconocido. Entonces, pues lo que supone es mucho orgullo, de verdad. Y mucha rabia que no me den a mí el planeta, sino a ellos. Bueno, pero quién sabe, todavía bueno, ¿quién sabe? tenés mucho camino por delante, claro. Bueno, tampoco tanto, que yo ya tengo 50 años, ¿eh? Tampoco pero tenés 9 años menos que tu hermano, que lo ganó este año, podría ser, mirá, tenés un montón de años. Y después que están muy cansados y muy... yo hablo con él casi todos los días y están todo el día de uno para otro haciendo promoción, y están muy cansados, pero también están muy felices, porque yo creo que debe ser muy bonito, ¿no? O sea, llegar a los sitios y que te reciban con los brazos abiertos y con esa curiosidad. A pesar de las críticas que ha habido, que para mí, oye, que cada uno tiene su opinión, ¿no? Para mí son críticas injustas, porque yo lo que busco a la hora de leer algo, me da igual que lo haya escrito, me da igual que sea una mujer, un hombre o un mono con 2 lápices, me da exactamente igual. Mientras el texto me llegue y después que se ha dicho también que ellos se aprovecharon de un nombre o del feminismo, eso se ha dicho mucho tal, y es absolutamente mentira, porque ellos cuando publicaron La novia gitana no tenían ni idea de si iban a vender un libro o 1 millón de libros. Es que no tenían ni idea, porque este mundo es así. Tú puedes publicar algo pensando que va a ser un éxito y después no vender absolutamente nada. Lo que pasa es que por circunstancias que quizá sí ayudó ese misterio de Carmen Mola, quién es, una mujer, una profesora, quizás sí ayudó a que ese misterio se incrementara, pero no fue una cosa premeditada, ni planificada, ni muchísimo menos. Vamos, ellos no tenían ni idea. Vamos, yo de hecho pensaba que iba a funcionar mucho mejor Talión que La novia gitana. Vamos, estaba convencidísimo. Fíjate. Sí. Bueno, esperemos que como tenemos el contacto contigo, nos hagas el contacto con Jorge, nos pueda traer a Carmen Mola completo aquí. Cuando estén más descansados. Cuando estén un poquito más descansados. A ver, mira, Jorge, tenéis, no sé si le seguís en Instagram o en Twitter o en Facebook. Él contesta a todo el mundo y tal. Yo sé que ahora mismo están absolutamente sobrepasados con viajes, con promoción y con todo. Pero estoy seguro de que si se lo decís, y yo se lo diré también si queréis, os da una entrevista, vamos, 100% seguro. No sé si los 3, 2, 1, pero vamos, que os atiende 100% seguro. No sé si ahora mismo o dentro de un mes, pero hacerlo lo hace. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese dato. Bueno, y finalmente te queremos contar que tuvimos una entrevista con Javier Menéndez hace poquito,
Sí. Y le preguntamos si a él le gustaría, si accedería a hacer con vos un debate acerca de la novela negra, del boom en España y todo esto, y él nos dijo que encantadísimo. Entonces te hacemos la pregunta públicamente para ver si vos accederías a tener con él un debate así, nosotros les Claro, hacemos preguntas y ustedes responden. claro. Además que Javier Menéndez creo que ganó, no estoy absolutamente seguro, igual me equivoco, pero creo que ganó Morella Negra en el año 2018, Sí. 17, ¿puede ser o no? Sí, yo creo Sí, que sí. efectivamente. Sí. Sí, ¿verdad? Y yo gané Morella Negra en 2019. Mm. O sea, fíjate los datos que os estoy dando. Y en febrero tenemos una, en Morella Negra de este año, como el año pasado tuvieron que hacerlo, pues por las circunstancias, tuvieron que hacerlo online y esto, y este año pues quieren hacerlo un poquito más a lo grande y no sé qué, y han decidido, si todo sale bien, ¿vale? No sé cómo está la cosa, pues esperemos que vaya bien. Han decidido reunirnos a los 5 ganadores. O sea, que en febrero voy a estar con Javier en una mesa de los 5 ganadores, o sea que ya, pero vamos, que yo encantado porque además le conocí, yo no le conocía personalmente, le conocí en Cartagena Negra hace pues un par de meses, creo que fue, y me pareció... de hecho ganó él el premio Cartagena Negra con su última novela, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros, efectivamente. Bueno, ha publicado ahora una de Joaquín Sabina, ¿verdad? No, de la movida madrileña. La movida La madrileña movida. acaba de salir. Acaba de salir ahora mismo. Y a mí eso me encanta, que la leeré en breve, seguro. Bueno, y ganó, y entonces le conocí y nos llevamos fenomenal, nos caímos muy bien, y yo absolutamente encantado de charlar con él y con vosotras. Sí, sí. Él nos dijo eso, nos comentó eso, y bueno, y como ustedes tienen estilos diferentes, nos gustaría Totalmente, eso, ¿no? ¿no? Que cada uno ponga su perspectiva sobre todo. Así que bueno, genial. De verdad, bueno, entre todas las sorpresas que nos has dado, te queríamos agradecer que hayas estado acá. Y como ya el tiempo pasó volando, quisiéramos que para terminar le dijeras a los que han leído tus libros y a los que no, un mensaje para que sigan de cerca los nuevos libros que van a venir por ahí de Santiago Díaz y sobre todo a futuro el histórico, y no pierdan tu pista. Vale. Bueno, a ver, yo ante todo quiero, ya os lo he dicho antes, pero Taurus, la novela que os la enseño, porque es que me encanta cómo está. Esto es para los más jóvenes, pero es una historia escrita por mí con toda la intención de entretener a todo el mundo, ¿vale? O sea, que es para todos los públicos. Entonces, pues es una novela que aparte de, bueno, evidentemente yo estoy intentando que la gente se lo regale a sus hijos, a sus sobrinos, a quien sea por Navidad, ¿no? Pero también os recomiendo, bueno, no os recomiendo, os pido, que si tenéis oportunidad y os apetece, le echéis un vistazo, porque creo que os va a sorprender, porque a pesar de ser una historia fantástica de ciencia ficción, creo que es muy divertida y yo le he puesto muchísima ilusión y creo que ha quedado reflejado en el resultado, ¿vale? Eso en cuanto a Taurus. En cuanto a las novelas anteriores, tanto Talión como El buen padre, pues solo puedo decir que yo las escribí con toda mi ilusión y todas mis ganas de entretener, que al fin y al cabo es lo que yo pretendo, ¿vale? Procuro escribir las cosas bien, procuro profundizar, procuro que la gente se haga una serie de preguntas: ¿qué haría yo en el lugar de este personaje? O ¿qué haría si me quedasen 2 meses de vida en el lugar de Marta Aguilera? O una serie de preguntas que quizá pueda atraernos más a la lectura, pero mi única intención es entretener y creo que lo he conseguido, ¿no? Hay mucha gente pues, que no le habrá gustado, pero creo que entretenimiento doy. Y en cuanto a la próxima novela, que es Las otras niñas, que sale aquí en España el 13 de enero, de verdad que estoy absolutamente emocionado por lo que os decía, porque creo que he dado un paso adelante en todo. En cuanto a historia, es una historia súper potente, es una historia que tiene una parte de realidad, está basado en la realidad, un caso real de España muy conocido. No puedo daros muchos más datos. Ya, bueno, no puedo dar muchos más datos. Creo que el lunes ya van a colgar en redes, lo veréis, el tráiler, y creo que ya veréis, pero hasta entonces no puedo contar mucho más. Y creo que es una historia pues, que me encantaría que le dieseis una oportunidad, no porque lo diga yo ni porque todos los escritores pedimos eso, sino porque creo que va a sorprender muchísimo, que va a ser polémica en el sentido, no en el sentido morbo, que mucha gente me puede acusar de eso, pero sí en el sentido de que va a crear mucho debate.
y estoy absolutamente impaciente porque llegue el 13 de enero, de verdad, no os podéis imaginar hasta qué punto. Solo puedo deciros que estoy infinitamente más nervioso con este lanzamiento de lo que estuve con Talión, que os podéis imaginar, encima yo cuando conseguí vender Talión a Planeta, desde que lo vendí hasta que se publicó, faltaban 1 año y medio aproximadamente, porque me dieron una fecha de, pues te lo publicamos, pero va a ser dentro de 1 año y medio. Os podéis imaginar qué año y medio pasé yo, que no podía con mi vida, porque no, o sea, de cuándo pasará este año y medio, por favor, estaba nerviosísimo. Con El Buen Padre ya estaba un poquito más acostumbrado a esas esperas y encima fue la espera muchísimo menor, con lo cual lo llevé bastante mejor, pero los nervios que pasé con Talión no se los recomiendo a nadie. Bueno, pues os aseguro que los de ahora, por diferentes motivos, por la expectación que tengo sobre cómo reaccionaréis a la historia que quiero contar, lo superan con creces. Entonces, pues, a ver, yo estoy por meterme en la cama a las 9 de la noche todos los días para ver si pasan más rápido los días, pero no, porque como soy muy viejuno me despierto a las 5. Entonces digo... Bueno, pero eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Sí, no, y entonces, pues eso, que tengo muchísimas ganas, y tengo mucha esperanza puesta en que ese libro dará mucho que hablar y creo que os va a gustar y que mi manera de escribir creo que ha evolucionado y que también he podido dedicarle muchísimo más tiempo y muchísimo más trabajo a esta novela y creo que se nota en el resultado final. Muy bien. Bien. ¿Cómo lo ves, Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. No se olviden darle like a este video si les gustó, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las futuras entrevistas que tendremos porque próximamente volvemos con más autores. Y Santiago, nuevamente, 1 millón de gracias por abrirnos este espacio y este tiempo para conversar de la literatura, de tus libros y de lo que más nos gusta, la mente maestra que está detrás. Pues muchísimas gracias a vosotros, os lo he pasado genial, se me ha pasado el tiempo enseguida y nada, me tenéis aquí para lo que vosotros necesitéis. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago.